Muy buenas noches, sea todo el mundo bienvenido, damas y caballeros, al último acto de la 10ª semana del cómic de la Laguna. Una semana tan atípica en su realización como todo este año 2020, por causas que no viene al caso mencionar porque son sobradamente conocidas. Como broche de oro de esta edición, hoy vamos a hablar de un aniversario y nos vamos hasta la península porque vamos a conmemorar el 5º aniversario, los 5 años del cómic. Nosotros llegamos primero del autor zaragozano Furilo, editado por Outsider Comics. Tenemos con nosotros a Juan Lasalle, responsable de Outsider Comics, y a Ignacio Murillo. Furilo, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias. Hola Luis, muy buenas. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a David Molina, que también está presente, todas las gestiones para poder llevar a cabo este acto en particular, sin cuyo el concurso no hubiera sido posible llevarlo a cabo. Así que, David, muchas gracias. Y gracias a ti, hombre. Hay que indicar que Outsider Comics es una editorial española ubicada en Mallorca y dedicada principalmente al cómic alternativo. Publica autores internacionales inéditos en España hasta ese momento, provenientes del underground norteamericano, Kansame y Benjamin Marra, europeo, Mr. Kern, Harsil o Kamagurka, o japonés, Yusaku Hanakuma. Por otro lado, publica autores nacionales de difícil acomodo en otros sellos propios, como el citado Furilo, Víctor Puchalski, José Tomás, Le Raúl, Don Rogelio, J.O. Magius. Por su parte, Ignacio Murillo, más conocido como Furilo, lo cual ya es un indicativo de su edad, es un historietista que no vamos a mencionar, y ha publicado en diversos fanzines y revistas minoristas, pero sus trabajos más populares han sido para las revistas Temeo y El Jueves. Su obra normalmente se encuadra dentro de una visión mordaz, surrealista y grotesca de una particular disección de elementos españoles, con referencias a la cultura pop. Así, a menudo presenta un mundo repugnante y decadente, poblado de moteros, prostitutas y bares cutres, en el que destacan personajes como Panzer y el Maestro. Juan y Furilo, Furilo y Juan, de esta descripción wikipediesca de la que estábamos hablando fuera del micrófono, ¿qué querrían ustedes añadir para completar sus respectivos cuadros? No falta ni sobra una coma. Ahí me parece bien. Bien, pues antes de centrarnos en nosotros, llegamos primero. Cuéntanos, Juan, cómo surge un sello como Outsider Comics en un país como España, donde dicen los tópicos, se publica mucho, pero se lee poco. Pues Outsider Comics nace, bueno, yo estoy metido en la camarilla dirigente del Temeo desde, pues empecé a dibujar ahí en el 89, me parece. Y bueno, se publicaban álbumes periódicamente, pero en un momento dado se vio que dejaban de ser rentables o que había lío con el reparto, algún tipo de problema, entonces que no se iban a publicar más álbumes. Y entonces pues fue como una sensación de que había una serie de autores, Furillo entre otros, que iban a quedar huérfanos, sin un hogar en el que publicar aquello. Y a partir de ahí fue cuando empecé a darle vueltas a montar una editorial y pensando también en que había un montón de autores internacionales muy poderosos y muy fuertes que no habían tenido lugar a verse publicados aquí. Así que fue un poco ese el comienzo. Y con Furi, bueno, yo creo que los 3 primeros con los que hablé fue con Kaz, con Furillo y con Molina. Y de Molina todavía estamos esperando desde hace 9 años que se anime a rematar su cómic. Pero bueno, gracias a Satán, los otros 2 fueron un poco más formales y aquí todos juntos. Y bueno, centrándonos ahora en Furilo, supongo que Furilo es un apodo proveniente del Furilo de Canción Triste de Gil Street. Lo comento para aquellas personas que, siendo de generaciones más posteriores a la emisión de esa serie de televisión, quieran contextualizar por qué escogiste ese apodo. Pues bueno, pues a ver, hay que decir también que cuando Gil Street estaba en el candelero yo era un pollo recién sacado, tampoco no tengo tanta edad, digamos. Entonces era un buñuelico, pero bueno, me hizo mucha gracia que aquel tipo cuajado del Bronx pues se llamara, tuviera ese nombre tan parecido al mío. Yo me llamo Murillo, Furillo, pues era casi lo mismo, ¿no? Una especie de ligazón, digamos, entre su nombre y el mío, y se me quedó ahí, ¿no? En el cerebelo un poco. Entonces, bueno, cuando empecé a hacer dibujillos y tal, dije,
necesito un nombre así un poco que tenga un poco de punch, ¿no? Y bueno, me acordé de aquel tipo y dije, Furillo, me parece un nombre sonoro, ¿no? Se parece mucho al mío, pero sin ser el mismo, ¿no? Y que tiene vocaciones, pues, digamos, pues, de folleteo, de cachondeo, ¿no? Por eso me pareció curioso, ¿no? Usarlo como sobrenombre. Y centrándonos ahora en la obra que toca conmemorar, ¿qué es exactamente Nosotros llegamos primero? Me preguntas, ¿hablo yo? Bien, pues nosotros llegamos primero, podría decirse que es, bueno, es una obra que es un pastiche de género, ¿no? Un poco una tortilla en la que se han roto muchos huevos, hay que decirlo. Un poco de una mezcla de cine español, de ciencia ficción, de cine de espías, de James Bond, de López Vázquez, de Gacita Morales y todo eso mezclado un poco, ¿no? Para en el fondo enmascarar pues, una obra que tiene un calado mucho mayor, en la que me pregunto, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Como individuos y como, sobre todo como individuos, ¿no? También un poco como país, ¿no? Porque, un término más peliagudo y difícil de concretar, pero sobre todo como individuos, ¿no? Y bueno, lo enmascaro un poco, bueno, lo enmascaro no, es decir, esto solo se puede abordar de una forma guasona, ¿no? Y bueno, pues intentando que la gente se divierta, pues, y eso es, nosotros llevamos primero un poco, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el argumento de la historia. Bueno, pues digamos que la idea central es pues una ensoñación del caudillo de conseguir poner la roja igualdad en la luna antes que nadie, ¿no? Una especie de, pues eso, de sueño de ser más que los demás, ¿no? De ser más que los que están cortando el bacalao en ese momento, que son los comunistas y los americanos. Que están ahí, que parece que son los que cortan el bacalao, pues esa idea de decir, cuidado que aquí estamos nosotros, tal y cual, España, ¿no? Tal, el imperio, ¿no? Y de conseguir lograr hacer esto, bueno, y entonces, pues, todos los mecanismos que se ponen en marcha para la consecución de esta enloquecida, al parecer, misión, ¿no? Y que se desarrolla, pues, sobre todo, bueno, que tiene una parte central que se desarrolla precisamente en las Islas Canarias. Supongo que por eso ahora ha surgido este coloquio, ¿no? y bueno, que tiene una resolución, digamos, inesperada, que tampoco voy a contar porque tampoco quiero hacer spoilers, ¿no? Pero que entronca con la inmensidad, ¿no? Y eso es, nosotros llevamos primero. Bien, aquí tenemos la portada. El argumento que planteas evoca la película El astronauta de Tony LeBlanc, pero la imagen lleva directamente al planeta de los simios. Sí, sí, bueno, es una influencia, digamos, entre todas las que tuve para hacer el TVO, pues... Maradona, Lillo, Ahí va, ¿qué ha pasado? Los comunistas. Están pirateando, con lo cual tengo que empezar a limpiar. Si veo que no es posible, tendremos que pasar a otro canal. Sí, a otro canal. Pero bueno. Pero sí es verdad, son estos, ¿no? Brinqué como ADN, le mando Deu, rapaziada, deu. Brinquei com a ADM, ele mandou foto minha. Brincou com o ADM. Brinquei com o ADM. Pero lo que está muy bien es que seamos lo suficientemente interesantes como para que nos trate nadie, ¿no? Ay, va Dios, pero esto qué es. En Editorial Planeta. No han entrado muchos el primer día, además que teníamos la inauguración totalmente formal y demás. Entraron a saco y eran como 30 y pico, vamos, como si fueran los grandes. Ahí va.
¿Este es el Lucas Vini o Lucas Vini es buena persona? No, Lucas Vini no ha... No, es que cuando ya empiezan a venir, ves, por ejemplo, aquí... Gabriela Batista es la guerrillera. A ver... Pues yo pensaba, digo, tenemos hasta una fan moderna, Furillo. Sí, a mí me parecía raro, pero bueno. Todo Y aquí abajo hay un Joao Batista, ¿eh? Ya empiezo ya a sospecharme. No, Joao Batista y Gabriela. Son parientes. Entonces me parece que vamos a tener que volver a empezar desde el principio y que eres en otra sala porque... Madre mía. Joder. Bueno, ahora ya con no dejar entrar a nadie, esto no se puede cerrar. Como si estuviéramos... Vamos a ver, una vez han entrado, por eso yo era muy poco partidario de abrirlo con carácter general. El primer día lo intentamos. El segundo día con Jesús Martínez del Vaz me lo planteó y cuando llegaron los dos primeros corté y le dije, borra eso. Chico. Vamos a ver. Vamos a intentar seguir por aquí. Pero bueno, parece ser que el final va a ser como el principio de la semana y vamos a tener algún tipo de hacker. A ver. Bueno, eso es una cosa que da prestigio, digo yo. Sí, ¿no? ¿Verdad? Hombre, uno de los elementos solía ser que no... ¿cómo era? Es muy triste que te pirateen, pero más triste todavía es que nadie esté interesado en piratearte. Claro, cuando se planteaban las quejas en torno a las descargas ilegales y demás. Pues volviendo a la pregunta, antes de que fuéramos invadidos aquí por hordas de hackers, Furilo, te comentaba que el argumento es un poco el astronauta de la película de Tony LeBlanc y el aporte al planeta de los simios. Sí. Bueno, sí, pues lo que decía, que vamos, el planeta de los simios no deja de ser un poco una influencia, ¿no? de toda la morralla que he podido consumir a lo largo de mi vida, ¿no? En torno a la ciencia ficción y todo esto, que un poco, pues, también un poco entronca con pues eso, con lo que al final acabas dibujando. Pero bueno, en concreto esta portada tiene un origen que es mi avispado editor, Ataque, que me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una portada nueva y tal? ¿No? Con intención de darle un poco un nuevo aire fresco a esta, digamos, apolillada historia. Y entonces hicimos esta nueva portada, ¿no? Sobre su idea, ¿no? Elaborada, pues eso, para darle un poco de aire fresco a la historia. Yo creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Ha venido muy al caso, vamos. Además estaba recién sacado Franco y parece que, pues, no sé, también era como... venía al caso, vamos, ¿no? Ok, ata. Sí, ¿no? Y que una tercera edición de repente también es como que refrescar el ojo en las estanterías de las librerías, ¿no? Al que no le ha llamado la atención la portada anterior, que ha estado por ahí circulando 4 o 5 años, pues joder, de repente que vea otra cosa y dice, igual es esta la que le engancha, igual tiene ahí otra conexión, otro momento, ¿no? Que no sea algo que ya se haya integrado en el paisaje de la tienda y así también nos entretenemos, ¿no? Que al final, joder, es un poco hacer chismes nuevos. Juan, ¿cuál ha sido la trayectoria editorial? Porque, según me comentaba David, hace 5 años que ve la luz, nosotros llegamos primero, pero ha contado con el favor del público. Sí, bueno, yo creo que fue el primer libro que agotamos y bueno, hicimos una segunda edición que ha estado también 2 o 3 años y bueno, como tenemos la teoría de que es un Quijote, ¿no? Que tenemos un compromiso adquirido con las nuevas generaciones de que siempre tengan acceso a esta obra, ¿no? Que nos da sentido a nuestra identidad. Entonces, pues decidimos que no esté descatalogado nunca. Entonces, bueno, pues se agotaron las 2 primeras ediciones, hemos ido a por esta tercera y que el sentido del furillismo y de este análisis de qué es la españolía... Confiamos en que las nuevas generaciones no estén mongolizadas con las nuevas tecnologías y acudan, ¿no? Al elemento analógico, ¿no? Que debería primar, ¿no? Sobre todo. A pesar de que estemos usando decadencia Efectivamente. La antigua Roma, pero vaya, ¿cuántos siglos estuvo decayendo Roma? Todavía sigue. Pues imagínate lo que nos queda todavía para ir para abajo. Claro. Entonces, sí, efectivamente.
Hay que mantener una serie de elementos, de referentes y de guías para la juventud que tengan a dónde agarrarse. Y por ahí... Volveremos sobre eso un poquito más adelante, pero entonces, de las palabras de Furilo, deduzco que esto solamente está en papel y no está en digital. La verdad es que no tengo, sí, supongo, ¿no, Ata? No tengo ni idea. Bueno, yo solo he visto en digital en descargas ilegales, que como es un poco como lo que decías antes, de que por lo menos tienen interés en mangártelo, ¿no? Entonces, Sí. en digital lo he visto en choro, en pirata. Sí. Bien, Bueno, aquí tenemos, esto es la imagen anterior, entiendo que es de la portada de la segunda sí, de edición. las dos primeras ediciones, sí. Y esta es de la segunda edición, entiendo. La que, bueno, yo ahora no estoy viendo ninguna, pero No. creo que es la de la primera, porque esa es la imagen que está encuadernada en tu figura. Una de las cosas es hackear fue el tema de la presentación. Bueno, Entonces vamos a proyectar. No, ahí esa es. todavía siguen intentando entrar, es increíble. Ahora, ¿qué tal? Perfecto. Sí, Ahora, muy bien. Esta es la edición actual y la otra, la siguiente, es la primera edición que se hizo en tapadura porque pensamos que era una obra que merecía pues estar en las bibliotecas de madera buena, ¿no? De todas las casas de las abuelas que y estén luego ahí ya cuando hacerlo los nietos, accesible al pueblo soberano. que sean como ese caballo de Troya que estaba en casa de tu abuela y que acabas cogiendo para leer. Sí. hablando de soberano, la copa que está aquí, que podemos ver en el cráter lunar, entiendo que es de soberano. Sí, claro, pudiera ser soberano, anisete, efectivamente, un sol y sombra, algún contenido viril. Y avanzamos un poquito más y aquí está usted en esta foto. En el clímax de mi virilidad, en mi gabinete, apurando un cigarrillo y bueno, ahí estamos. Y comentaba fuera de Emilio que esta foto se había subido a tu perfil de la Wikipedia y le habían puesto pega. Son muy envidiosos. O sea, hay gente que... Bueno, esta imagen es el origen de todo. Bueno, eso así siempre lo ha contado Furillo, ¿no? Que es que primero dibujó esta especie de zombie con armadura de Hernán Cortés y bandera con el águila deteriorada por el paso del tiempo y la no gravedad prácticamente. Y a partir de ahí desarrolló el resto de la historia, que a mí eso es algo que no soy capaz de representarme. Como dibujándose empiezas a tirar para atrás y acabas llegando hasta el guión original. Sí, bueno, es un clímax bueno, se puede empezar la historia por el final o por el principio. En este caso empezamos por el final, ¿no? ¿Cómo llegar a este punto? Claro. Y cuando te planteaste esto y empezabas a tirar el guión para atrás, ¿no? Porque de alguna manera ibas como mezclando todo, me imagino. Hay un momento en el que decides furillizar la historia. Quiero decir que se te ocurre la historia, pero te falta, hay gente desnuda, pollas gigantes, heces, tal. Sí, o iban saliendo, ¿no? Según se iba saliendo trufado ya. Sí, a ver, eso ha salido de forma natural. Es decir, dado un escenario, pues los personajes al final toman vida propia y, bueno, depende un poco de la personalidad del que hace la historia, pues que acaben sacándose la chorra en un momento dado o bueno, en alguna situación un poco lamentable, ¿no? Entonces, sí que es verdad que sí, efectivamente, o sea, digamos que la primera imagen fue esta y luego, conforme vas desarrollando la historia, pues dices, anda, mira, aquí vendría bien que pasara, saliera alguien con un rabo descomunal o tal, no sé qué. Pero bueno, también un poco yo creo que la historia todo encaja de forma natural, ¿no? No hay nada forzado. Alguna cosa sí, pero... Hay una cosa, la decisión de incluir a Zipotov con todas sus características fisiológicas y su protagonismo en el desenlace de todo es valiente, porque es decir, hostia, has construido una narración más o menos compleja y alambicada y dice, y ahora voy a tener los huevos de meter aquí en medio una especie de personaje. Sí, efectivamente. No, la verdad es que sí, porque digamos que tú haces una historia así larga y entre comillas sesuda, pero te das cuenta de que lo sesudo es absurdo y ridículo y entonces al final tienes que
quiero decir, ¿por qué no, no? Meter a un tío rabudo ahí, porque al final esto es un tebeo, coño. Y estas cosas pasan en los tebeos, lamentablemente. En las películas no se suele ver, ¿no? No sé, yo qué sé, no hay ningún director que en un momento dado se le vaya la olla así, ¿no? De alguna forma. Esto solo pasa en los tebeos. Y esa es la grandeza del tebeo, ¿sabes? Que alguien decía por ahí que si no era arte, en fin, yo no quiero entrar en ese debate, pero vamos, ahí lo dejo, ¿no? Bueno, luego una cuestión en torno a esta ilustración, que es la del personaje protagonista que hemos visto en la portada. Parece como una especie de José Luis López Vázquez zombie, como has comentado. El nombre se intuye en esta placa. Cuéntanos un poquito quién es este señor y cómo se convierte en el protagonista de esta epopeya cósmica cañón. Pues el coronel, sí, es el coronel Roberto Buitrago, es el comandante de la misión lunar española. Es un elemento fundamental, bueno, es el protagonista de la historia, ¿no? Un español, digamos, cuajao, digamos, el prototipo del héroe, digamos, de esa época, ¿no? Ahora, con los estándares actuales, pues nos parecería un tipo un poco boxizado, ¿no? Pero digamos que para esa época sería, pues, el protagonista, o sea, el héroe, ¿no? Digamos, un tipo, pues, con unos valores de la época, ¿no? Y bueno, este hombre, pues eso, es el vehículo a través del cual se desarrolla la historia. Es poco, pues, el Quijote de este Quijote. El Quijote es él, ¿no? Aunque, bueno, por otro lado tiene unos partenaires, o como se diga, que son sus compañeros de viaje, Ordóñez y Bienvenida, que, digamos, son el elemento Sancho Pancesco del viaje, ¿no? Pero que en definitiva entre los tres hacen uno solo, ¿no? El ser humano en su dicotomía, ¿no? Todos tenemos un héroe y un Aragán dentro, ¿no? Un cobarde suele ser el que aflora, ¿no? Y un pequeño héroe que es el que se caga encima y no actúa como debe, ¿no? Y entonces, pues al final este hombre, pues, cumple con su deber, ¿no? Simplemente lo dejo ahí, ¿no? Y ese es Roberto Buitrago. ¿Roberto puede ser por Roberto Alcázar? Pues sí, probablemente, sí, efectivamente. Y Buitrago por el buitre de Whittaker, puede ser también. Comento al público que está comentando aquí en el chat que al final habrá un espacio para mesa redonda para que pregunten directamente, bien vía chat, bien vía micrófono, tanto a Furilo como a Juan. Seguimos repasando las imágenes y aquí tenemos los primeros bocetos. Aquí tenemos el módulo lunar Francisco Franco que lleva el emblema del dictador a un lado, en tanto que al otro lado la nave se llama Carmen Polo. Sí, bueno, esto, pues eso, unos bocetos que hace uno así un poco para diseñar un poco las naves y tal. Obsérvese que el símbolo de Victoria ese está mal hecho, o me di cuenta de que la C estaba al revés, pero bueno, tampoco lo hice de memoria y bueno, tampoco tengo una memoria fotográfica, ¿no? Pero bueno, sí, el módulo lunar Francisco Franco, sí, el cohete Carmen Polo, y obsérvese aquí a la derecha que ese cohete estaba un poco... lo hice un poco pensando en los cohetes rusos, ¿no? Pero al final lo hice, al final el cohete definitivo me inspiré más en el americano, ¿no? En el Apolo. Sí, me imagino que, claro, la administración franquista tendería más hacia ahí a la hora de diseñar que hacia el otro lado, ¿no? Y en fin, pues eso, un poco diseño del traje, basándonos un poco en Hernán Cortés, otra figura hispánica, ¿no? Y ahí está ese águila agarrando la luna como símbolo de un poco de la Virgen, ¿no? De la Virgen que agarra que pisa la luna del Islam, ¿no? Como símbolo del mal, digamos, ¿no? En este caso, pues es el águila de San Juan o de San Tomás. Pero bueno, pues sí. También, como tú comentabas antes, es inevitable fijarse en la escafandra rematada por un morrión. Correcto, sí.
Bueno, es un casco que, bueno, son alimentos que te llevan a sitios como los moais, que pones un moai en cualquier lado y ya estás en el rollo hawaiano, ¿no? Pues pones ese casco en cualquier sitio y, bueno, en cualquier sitio no, en este caso es un astronauta, te lleva hacia la conquista, ¿no? Hacia el imperio, ¿no? Hacia la grandeza, hacia el elemento heroico, ¿no? De nuestra historia. Sí, sí. Continuamos. Aquí tenemos otro esbozo de lo que parece ser también otra portada del TVO en cuestión. Sí, bueno, se valoraron diferentes escenarios, ¿no? A la hora de presentar el libro. Hay que envolver el caramelo, ¿no? Con un papelico que brille. Y claro, en este caso, pues opté un poco por sacar ahí pues unas señoras imponentes, así flamenconas, ¿no? Es un elemento muy visual y festivo, y al final, pues también la fiesta forma parte un poco de la historia. Se descartó. Sí, porque digamos es menos épica y más lúdica. Correcto. a la vista está. Bueno, aquí la referencia resulta inevitable porque es una imagen que homenajea a la portada de Objetivo La Luna, el TVO de Tintín. Sí, sí, así es. Sí, la verdad es que a mí Tintín no me hace mucho tilín. Pero bueno, digamos que esto fue un poco también meterle el dedo en el ojo a la industria francesa, ¿no? A ver qué se creen, ¿no? Entonces, a mí Tintín se me pareció un poco tostón, pero bueno, la imagen también es muy evocadora y también la usé un poco también como, pues eso, como referente visual, también que te lleva un poco pues, al territorio ese, ¿no? Del TVO de tapadura. Y luego, toda esta parte del lápiz se publicó en la primera edición, no me acuerdo, hicimos como una especie de estuche coleccionista, y iban todos los bocetos publicados. Entonces, claro, los bocetos estaban hiper detallados, y esta es una de las pocas páginas que cambió luego, ¿no? El diseño del cohete, y luego hay alguna otra historia, pero son contadas, ¿no? Fuiste como súper respetuoso con lo bocetado. Sí, es que sí, la verdad es que me curré mucho la historia, bueno, mucho para mí, que normalmente no lo hago. Pero claro, para una historia tan larga me tenía que tener todo un poco claro. Y de hecho, vamos, que fue mucho curro, y de hecho que no ha vuelto a suceder, que desde que acabé esto, me parece que la historia más larga que he hecho ha sido 5 páginas, o sea que, pues sí. Aquí también hay un detalle que llama la atención, que es la ambientación del escenario. ¿Dónde se supone que está ubicado el cohete? Sí, pues a ver, se supone que esto es en la isla de Gran Canaria, sede de la gente, o sea, de la base secreta de la Agencia Española de Astronáutica, que está, digamos, oculta en ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba el sitio este. Tenía por aquí apuntado. Bueno, el caso es que, digamos que el despegue se hace desde la isla de Gran Canaria, ¿no? Y bueno, es porque efectivamente Canarias en esta historia, no es por dorar la píldora aquí a los organizadores, pero yo no sé si hay otro TVO que nombre tanto, o que las Islas Canarias tengan tanto peso en la trama de la historia como es nosotros llegamos primero, señores canarios. Porque, bueno, en definitiva, reflexionando sobre este asunto, a ver, no solo escogí las Canarias como sede de lanzamiento porque es un sitio exótico y me gustan las palmeras, joder, y podría haberlo puesto los Monegros, pero que tal vez es un sitio un poco así, con sitio para tirar cohetes. Pero fui a Canarias porque realmente las Canarias han sido un trampolín de los grandes viajes de España, ¿no? Por el mundo. No en vano Colón recaló ahí en su primer viaje a América para llegar a ese nuevo descubrimiento, ¿no? Entonces no deja de ser una metáfora de este nuevo descubrimiento que se recale en Canarias, ¿no? Como trampolín hacia la eternidad, ¿no? Y podría decir que Canarias es un axis mundi de esta historia, en definitiva, ¿no? Interesante porque hace ya unos cuantos años se planteó la posibilidad de que una de las Islas Canarias fuera uno de los lugares sobre los cuales la Agencia Europea
lanzar algunas de sus misiones no tripuladas para lanzar satélites al espacio, con lo cual me llamó bastante la atención. No estuvo exenta de cierta polémica porque había cierta oposición por parte de colectivos ecologistas. De esto hace ya bastante tiempo, pero es evidente que el TVO está ambientado en una época donde las consultas a la opinión popular no eran muy tomadas en consideración. Y además, haciendo un TVO, que la opinión pública tiene que contar bastante poco. Entonces, pero es que Canarias tiene un potencial enorme, ¿no? Es decir, ya hay grandes misterios en torno a Canarias, en definitiva, ¿no? Los nazis propiamente intentaron poner bases allí, ¿no? En sus ansias de control mundial. Buscando información sobre esto, encontré un titular muy gracioso que era Curiosidades nazis en Canarias, que es un título muy gracioso, Curiosidades nazis. Y una de ellas era que los nazis planearon establecer una base para lanzar los misiles V2 sobre Estados Unidos desde Canarias. Curiosamente realizados por Von Braun, que es el que al final lanzó el cohete a la Luna, ¿no? Y aquí nosotros establecemos la base aquí para lanzar nuestro cohete en un giro metafórico triple mortal de la Luna, ¿no? Sí, comentamos ahora esta viñeta, bueno, esta página completa que es bastante psicodélica. Sí, efectivamente. Bueno, esto es un... Bueno, pues, en el viaje, digamos... bueno, los spoilers aquí ya dan igual, me imagino. En el viaje, digamos, interdimensional hacia el futuro de nuestro protagonista, pues se produce digamos, un encuentro con el infinito y con el conocimiento absoluto, ¿no? Esto está basado en una experiencia propia, ¿no? La época en la que me daban bajones de azúcar bastante habitualmente, y en uno de ellos tuve una especie de epifanía de conocimiento en la que de repente todo apareció claro ante mí, ¿no? Tuve todo claro, digamos. Cuando digo todo, no sé muy bien describir esto, pero duró una especie de microsegundo, ¿no? Entonces, esto, digamos que lo plasmé aquí, ¿no? El tío lo tiene todo claro y se olvida, ¿no? Y eso tenerlo todo claro es la existencia del ser humano. Por eso digo que es un viaje, digamos, del individuo, esta historia, ¿no? Sobre todo, su encuentro con la inmensidad y con la existencia humana, ¿no? Más allá de la época y del país, ¿no? Curiosamente coincide que es España, ¿no? Pero... Viendo la imagen, no puedo evitar pensar en Steranko, el ilustrador estadounidense que tiene páginas, viñetas muy parecidas a esta, incluso con composiciones muy similares, por ejemplo, su breve paso por Capitán América. Hombre, Jim Steranko es un grande, ¿no? Un grande. No lo he tratado yo en el Capitán América porque no soy muy consumidor de ese tema, pero Jim Steranko tenía unas historietas muy buenas de terror y tal. Y si te recuerdas Steranko, pues miel sobre hojuelas. Vamos, yo no le llevo a ese hombre ni a pelarza del talón. Continuamos. Y aquí tenemos merchandising de TVO. Que son en unos tiempos en los cuales eso de fumar en público no es que ya no esté bien visto, sino que además está prohibido. Sí, bueno, vivimos en una época complicada y fumar ya hasta hace mucho tiempo que está mal visto, ¿no? Se han recortado las libertades, ¿no? Como decía como decía Arturo Pérez Reverte, con Franco había más libertad para ciertas cosas, no sé qué. Pero bueno, en este caso es que, como, en fin, en la historia, pues yo quise, digamos, que la gente pues estuviera todo el rato fumando y bebiendo y tal, porque ahora parece que es muy malo, en definitiva, es verdad, ¿no? Pero antes la gente era como menos consciente de esto y era más festiva, ¿no? Y entonces, pues en un momento de la historia surge este hombre con los ceniceros y la verdad es que ahora ya no recuerdo si la idea
de hacer el cenicero fue antes de hacer la viñeta o fue posterior. No sé si Lo metimos luego el cenicero. O sea, ¿te acuerdas? Andábamos con una gran conspiración de hacer una edición de lujo que se hizo, que llevaba la camiseta de entrenamiento de Buitrago, el cenicero, los bocetos, iba en una caja con el águila y tal, ¿te acuerdas? Y entonces nos hacía gracia lo de cruzar la realidad, meterla dentro de la ficción para que los ceniceros que quedaran eran los ceniceros que habían salido en el libro. Es un poco un plan como de humo, ¿no? Como de ir montando la conspiración a la vez que la realidad, y así luego cuando algo aparece es como si de repente tú te encuentras este cenicero dentro de 10 años, es, hostia, a ver si va a ser real de la... Pero bueno, pero entonces los ceniceros se hicieron después de hacer la historia. Yo no me acuerdo si metí la viñeta. Sabíamos que íbamos a hacer los ceniceros vale. mientras estabas dibujando. ¿Te acuerdas? Correcto, que íbamos así como metiendo... Sí. Puedes decir, pues metemos, por eso hacemos la chorrada también de mi cuñado que es de Mallorca. Que los sí, es verdad, tienes razón. sí. Ay. Y entonces, claro, era el chiste de los cruces de realidad, aunque luego tampoco había mucho más. Y luego con esa gran frase, bueno, grande, me hace mucha gracia. Nosotros tenemos, ellos tienen el Apolo y nosotros al Apolo, porque mira, al Carmen Polo, ¿no? Con una gilipollez, con un piano, pero que me hace gracia. Pero está bien porque concuerda con el nivel de subnormalidad que se le supone a los que están al mando de la operación, ¿no? Es que eso es lo gracioso. Como si fuera un eslogan que les parece la hostia. Se contaba en los 80 que había habido un conato de proyectos espaciales en la época de Franco, que era como una especie de V2 reformada, donde lanzaron un ratón al espacio, el ratoncito Pepe, y habían conseguido que volviera en un paracaídas. Eso, en esa época de eclosión de historias ocultas, misterios, alternativas al estilo de Humo que mencionaba Juan, también no deja de ser una anécdota divertida, pero consecuente con esas ansias de notoriedad casi megalómana de volver al imperio que se presuponían al dictador. No sabía yo eso del ratón. Pero bueno, hay cosas curiosas por ahí que desconocemos. Me imagino que en algún programa de Iker Jiménez saldrá algún día algo que... Bueno, como el proyecto de tener la bomba atómica que hubo y todo eso, ¿no? También es un episodio aparte que habría que... También da para hacer un TV, ¿no? O el timo de hacer gasolina a partir de matojos durante los días de la autarquía. No sabía eso. Eso está más reseñado en los libros y demás. Y en ese que se creyó, Franco dice que no, con un sistema químico a partir de matojos se puede conseguir gasolina, y con esta gasolina mi coche ha recorrido, le decían a él, tantos kilómetros utilizando solo... Habría que ver qué matojo. Ahora hay una imagen entrañable que es la de recortables, que es otra cosa que a las nuevas generaciones quizá les suena absolutamente marciana. Correcto, sí. Bueno, esto fue un gadget que ya tampoco sé muy bien si se le ocurría a Ata o a mí, pero bueno, que casa muy bien con el tema de la novela, porque, bueno, efectivamente el recortable era un juguete de la época muy, muy común. Bueno, de la época y de cuando yo era crío también. Me acuerdo que alguna vez jugaba yo con recortable. Y, bueno, era un elemento muy bueno para hacer la típica guasa de sacar alguna maciza ahí para colgársela del cuello, tipo con la ropa interior clásica de la época, camiseta de tirantes, en fin, y un elemento curioso, un gadget, ¿no? Que, como comentas, efectivamente lleva camiseta de imperio y pelo en el pecho. Correcto. Esto, sí, bueno, habla. No, por favor. Bueno, no, pues esto es unas serigrafías que hicimos también para acompañar la primera edición. La hicimos en los talleres de Palmeras y Puros, que es una compañía gráfica que tengo montada con mi socio y amigo Jorge Rueda, el extraordinario Jack Davis del Turia, un ilustrador turolense, con el que pues hacemos productos exóticos, entre ellos pues serigrafía y tal, y se nos ocurrió hacer una tirada de serigrafías para la primera edición y este es el resultado, ¿no? Extraordinario. A mí me evoca por el uso, digamos, de
de este casi monocolor, también muchas publicaciones de antaño. Efectivamente, sí. Recuerdo hazañas bélicas en bitono azul blanco. Sí. Pues vamos a continuar. También tengo que decir que el nombre de la revista que lleva el comandante Buitrago tiene también bastante carisma. Con papaya, sí. Sí, bueno, porque claro, es una especie de mezcla de idiomas, ¿no? En fin, un chiste burdo, pero que al final son los que funcionan siempre, ¿no? Por lo menos a mí, vamos. Y aquí tenemos otra vez la imagen final, que es también la imagen del principio, con este el comandante Buitrago que vuelve y se encuentra lo que se encuentra. Efectivamente, encuentra el residuo, ¿no?, de su época y se arrodilla ahí, en fin, como ya se nombró antes, la escena del planeta de los simios, ¿no?, ante la mirada sorprendida de las macizas estas, ¿no?, que no saben qué está pasando. Magistralmente coloreado por el compañero Gata, ¿no? Porque yo los colores, la verdad es que los gestiono fatal. Soy medio daltónico y además me parece un aburrimiento, ¿no? Porque tú eres muy viril. Eso de los colores es una cosa que se efectivamente, los colores son una cosa de gominola, ¿no? A mí el blanco y negro siempre me ha gustado más. Los TVs a blanco y negro siempre me han gustado más. Bueno, no sé, los encuentro más diferentes. Mi fenicio me lleva a llenarlo todo de colorines, ¿no? Para sí. Pero bueno, yo la atención. Yo los mejores TVs que he leído han sido blanco y negro. Pero la portada, ¿cómo era la portada, Furillo? ¿Qué fue lo que te hizo caer en sus redes? La portada de que... De esos TVs en blanco y negro tan buenos, joder. Es verdad, efectivamente, sí, tienes razón. La portada era color, sí. Bueno, ahora que hemos llegado al final de esta sucesión de imágenes, ¿te planteas, Furilo, hacer una secuela o continuación de esta historia? Pues tuve alguna idea de hacer una especie de secuela, que además, no sé si se lo llega a comentar Ata, titulada Nosotros llegamos después, pero porque me hacía la gracia el título. La verdad es que tampoco tenía la idea muy desarrollada, ¿no? Pero bueno, al final tampoco no la he realizado. Tengo otros proyectos, pero es que la verdad es que hacer una historia larga me consume y en estos momentos me parece una epopeya digna de llegar a la luna. Pero bueno, me imagino que lo tendré que hacer, porque si no, ya me digas tú. Hombre, estaba el spin-off, ¿no?, en el que el hijo de Mengele sí que tenía un papel importante. Correcto. Bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando en Yo le hice una paja a Franco, ¿no? Esa historia también de la que he hablado hace tiempo y que no acabo de hacer, ¿no? Una especie de Rosewood que está ahí, que no acaba de realizarse, pero que se hará, digo yo, ¿no? Es que claro, los tebeos largos son muy esclavos, ¿no? Un mediometraje, una cosa. Sí, eso está claro. 100 páginas no creo que vuelva a hacer en mi vida, ¿no? Bueno, se abre ahora el turno para que las personas que están aquí conectadas hagan sus preguntas, tanto a Juan como a Furilo. Pueden hacerlo usando la ventana del chat, como están haciendo con los comentarios. Pueden levantar la manita aquí con la utilidad que está más abajo y conectar el micro. Así que, como prefieran. Y pregunten, que de momento todavía es gratuito. El año que viene ya veremos. En lo que ustedes se van decidiendo y dejando las preguntas, te dicen en Furilo que no te reyes si sale familia en segundo plano, o amantes o algo. Difícil eso, pero vamos, sí, es un churumbel que se ha colado por aquí. Una cuestión, es evidente que un TV de estas características, por imagen, por temática, por lo que estamos viendo, por las descripciones que ustedes han hecho, haya levantado alguna que otra ampolla en estos tiempos donde parece regir el sentimiento de pequeña ofensa y la cultura de la cancelación. ¿Ha habido
a lo largo de las 3 ediciones alguna reacción negativa por parte del respetable o del público? Yo no me he enterado de ninguna. No, hubo algún blog así de ultraderecha que sí hizo algún comentario de estos de... Mira, ahí lo pone Molina, de no compren este TVO, es una ofensa. No sé, creo que decía que hasta suponía que tendrías la chorra pequeña porque sacaba muchas chorras. Pero vamos, en general entró mucho, o sea, mucho más mainstream de lo que podíamos esperar, o sea, porque le dieron el premio al mejor cómic en el Salón de Zaragoza, en el Salón de Barcelona estuvo finalista. Sí, o sea, sí. Cuando te hicieron finalista en el Salón de Barcelona, a mí no me cabía en la cabeza que con este festival de heces y senos y demás. Bueno, sí, efectivamente. Pero sí, claro, sí. Supieron ver la grandeza, no se quedaron en la espuma de Lorín. Efectivamente, pero más mejor la vieron en Aragón que le dieron el premio. Oye. Sí. Pero sí, pues, no, yo también me esperaba que hubiera habido algo más de bochinche, pero no. A ver, igual, quiero decir, yo qué sé, es que al final es una historia de humor, ¿no? Y yo qué sé, que tampoco, yo no veo que tenga nada como para meterse con esta. ¿Qué tiene esto de malo? A ver, unas pechugonas en la portada o qué? Bueno, ¿dónde está el problema? A ver, la bandera de Franco esa. Yo no estoy haciendo aquí no hago apología de nada, señoras y señores. Léanselo y mediten. Solo planteo la situación de una persona que se encuentra cara a cara con su destino y actúa de una manera que decide él, ¿no? Yo no lanzo ningún mensaje, señores. Ya somos adultos, ¿eh? El blog ese de los nazis y esto de donde ya, no sé, se lo leería, pues si se lo han leído, pues tampoco eran tan nazis, ¿no? Es una gente que lee, por lo menos. Si se lo han leído, no serán tan nazis. Digo yo. Vale, primera, David Molina, ¿en qué quedó el TVO Yo le hice una paja a Franco? Bueno, pues ya hemos comentado, o sea que está ahí, está en el horno y bueno, es que claro, mi gran respeto por el lector pues me impide hacer una historia que yo no entienda que de alguna forma tiene sentido, ¿no? Y es redonda, ¿no? Tengo ahí unas ideas y yo hasta que no me convenza no. Bueno, pasé un borrador, de hecho, medio acabado aquí al compañero Ata y tampoco veo que la carne estuviera asada. Entonces yo tengo también mucha fe en su criterio y claro. Tiene bloques centrales que son tremendos. O sea, porque bueno, así un poco por encima, Yo le hice una paja a Franco, como se puede intuir, es un rollo un poco los niños del Brasil, un poco tienen esa inspiración para entendernos, ¿no? Es extraer la simiente del generalísimo en el lecho de muerte para poder... Perdón, ya me puteo. Sí, pero bueno, en definitiva no deja de ser también una reflexión sobre la cosificación de la persona, ¿no? Incluso de un dictador que no deja de ser un jefe de Estado que al final es convertido en una cochambre humana, es manejado como un muñeco impelele por aquellos que solo tienen interés en su propio beneficio, a pesar de aparecer como patriotas, ¿no? Que bueno, hoy en día tenemos muchos ejemplos de esto, ¿no? Estaríamos hablando con esta historia de una versión cañí y propia de los niños del Brasil. Bueno, no tanto de los niños del Brasil. A ver, sí, bueno, hay una idea parecida, pero bueno, admitamos que la técnica en España en aquella época no era capaz de realizar una clonación como es debida, ¿no? Entonces, bueno, ni entonces ni ahora, digo yo. La historia va por unos derroteros que tampoco voy a dejar aquí porque es que está sin acabar y es un brochazo, ¿no? Un brochazo de la idea que, bueno, sí. Sí, pero ya es muy bueno. Eso es apretarlo y condensarlo para que no sobre, pero vamos. Hay que darle sentido porque al final, sí, digamos que a veces pierdo el rumbo y bueno, lío un poco todo, pero bueno, ya saldrá, ya. No hay prisa. Pregunta el otro David, dice, conectando nosotros íbamos primero con la revista de actualidad, militares de la Españeta, demasiada pasión por lo suyo, ¿son capaces de soñar cualquier cosa como llegar a la luna? Pues bueno, si
se supone que, bueno, los gachos estos de... No creo que tuvieran esos sueños tan elevados, ¿no? Me imagino que se contentarían con cortar el bacalao a más altas instancias, ¿no? De las que lo hacen. Así que no los veo... A ver, al final, en la absurda gesta, digamos, del afán de conquistar la Luna, en el fondo hay algo positivo, ¿no? Que es hacer algo grande, entre comillas, ¿no? Si simplemente quieres, digamos, ser el jefe porque sí, tampoco hay ahí un espíritu positivo, ¿no? Así que no lo veo yo intentando conquistar la Luna, ¿no? El Congreso, tal vez, pero bueno, tampoco es algo que sea muy grande. Comenta Miquel, tiempos recatados, autocensurados, sois valientes continuando. Y al hilo de esto, ¿en algún momento se han planteado ustedes el tema de la autocensura, como he escuchado a humoristas, como he escuchado a otros autores, de que antes de sufrir las iras de la masa comentadora, por ejemplo, en Twitter, son ellos mismos los que establecen un filtro? Pues yo es que no soy un Mindundi, tío. Quiero decir que no, lo que haga yo no tiene repercusión. Es decir, no me preocupa tampoco. No me autocensuro porque tampoco veo yo que a nadie le vaya a importar. Entonces... Nada, o sea, yo creo que al final los límites es el no meterte en líos ya legales. O sea, por hacer un poco una gansada, pues yo creo que te puedes administrar, ¿no? Pero luego ya todo lo que sea ya entrar en según qué tipo de cosas así delictivas que te puedan empapelar, pues es donde el único sitio que tienes que frenar un poco, ¿no? Sí, además yo creo que, no sé, si haces una historia pues haces lo que quieras. Es decir, eso mismo que usaba Valtonyc con la letra de una canción, que también podía hacer lo que quiera y está venga a comer mejillones ahí en vez con patata. Joder, ya, pero no sé. Sí, pero bueno, quiero decir, una canción es más alegato que un tebeo, no sé, un tebeo es... Joder, es una ficción, es como si acusan a cualquiera que ha hecho la letra de una canción de un crimen, el de Jack the Knife, de Mac the Knife, ¿no? Te dice, no, es que este es un asesino de mujeres, o cualquier canción, Marinero de Luces, por ejemplo. Si es más Marinero de Luces cruzó la bahía. Pues eso. Y dice, usted no tiene carne de patrón de yate. ¿De qué se estará acusando a Isabel Pantoja que ya no tiene nada que ver? Y esto, Agustín, en fin. Sí, pero bueno. Pero que lo de la ficción, o sea, pues tiene ese que es lo que dices tú, en los tebeos, por lo que sea, pues de momento yo creo que como no los lee nadie, pues bueno, por ahí va pasando el pero hostia, no, hay que ir con... Pero bueno, sí, no sé, pero hay terrenos en los que parece que una canción también... A ver, que yo no voy a defender aquí nada de nada, pero me refiero que parece que... Bueno, está la canción protesta y no está el cómic protesta. No sé si me explico. ¿Cómo que no está el cómic protesta? ¿Cuál? El temeo, sí, que es más lejos. Bueno, sí, bueno, bien, vale. Pero bueno, ¿qué hiciste? A ver, bueno, sí, efectivamente, un chiste, pues sí, un chiste tal. Pero bueno, cuando yo, por ejemplo, si haces un TVO de ficción, pues hace lo que se haga la polla, que no te puede decir nadie nada. Pues sacas al rey ahí fallando su oveja. Es decir, pues es que en esta historia este hombre pues le ha dado por ahí, ¿sabes? Y yo entiendo que no deja de ser una trama inventada, ¿no? Es como coger personajes reales y introducirlos en una historia inventada. Todo el mundo sabe que es inventada y tú no estás diciendo que se va fallando por ahí. Cosas, no, digo yo, no sé. Te llevaré de abogado. Es verdad, tú estudiaste Derecho, además. Bueno, yo soy licenciado en Derecho. Y efectivamente, pero bueno, lo que aprendí lo he olvidado, gracias a Dios. Bueno, también Will Salame les manda un saludo a los dos. Y David pregunta, poco se habla del disparador de esta historia, la intoxicación de Franco en la que sueña la operación. Esto surgió al principio, al final, pensando en la construcción inversa de la historia, dice. Pues, claro, lo primero fue la imagen final, luego, claro, ¿cómo llegas ahí? Y se me ocurrió, pues, digamos, que el origen fuera un sueño, ¿no? Al final no deja de ser un sueño, esta epopeya, y ese sueño, pues, yo lo tenía el caudillo, claro, que es el que puede mover todo. Y como el gallego, pues sé que se había puesto zorrompo de beber al varillo y de comer el percebe, vamos. Que al hombre le tiraría la tierra, digo yo.
Y también fue una excusa para hacer una escena onírica donde hay pues unas escenas un poco dantescas ahí, bueno, dantescas, en fin, festivas en definitiva, ¿no? De cosas turgentes, ¿no? Y me acuerdo que en el sueño ese, me acuerdo cuando los vi dibujados, dije, joder, qué hechos polvos los ha sacado y tal. Y miras, y es que Franco nació en 1892, macho. Era un viejo de la hostia. Sí, claro. Siempre tienes una visión así muy, muy fuera de los tiempos. Claro, en el 61, que es cuando tiene la pesadilla. Tú te quedaste con la de 5 duros que sale rollizo. Esa Claro, una buena. Claro. Claro, sí. Pregunta Molina. Ahora que habéis sacado bocetos de los cohetes del Carmen Polo, ¿sacar una réplica miniatura en hojalata como objeto de merchant lo veis posible? Yo creo que la demanda está ahí. La demanda está. Yo no sé hacer esas cosas. Yo eso no. Eso que lo haga Ata, que es el que sabe merchandising y de vender. Todo. Hombre, lo más ¿no? A mí me entretiene un montón hacer estas chorradas, pero luego al final, como dices tú, hay que venderlas, macho. Iván, tremenda la camiseta azul de la Agencia Española de Astronáutica que sacaste en la primera edición. Sin estrenarla tengo. Pero bueno. Pero hay que ponérsela para hacer deporte, hombre. Para correr por ahí. Y el parche también era del uniforme. Correcto. Bien, David, dice, hay una clave importante en nosotros llegamos primero. La cadena de contrataciones y subcontrataciones en la producción del cohete hasta llegar finalmente a Aluminio Storibio. Se documentó el autor, es solo intuición, cómo ha sintetizado también este capitalismo extractivo tan ibérico. Pues bueno, Aluminio Storibio no sé si existió, espero que no, porque esa pobre gente supongo que era inocente de todo, ¿no? Pero bueno, estaba claro que una empresa de este calibre, pues dada la idiosincrasia del país, tenía que ir por medio, tenía que haber gente trincando y llevándose lo suyo. Porque de hecho, bueno, el franquismo, poco se ha hablado del franquismo y de la corrupción durante el régimen, ¿no? Pero ahí hubo un montón de gente chupando la borrega y un montón de casos de corrupción que darían para hacer muchos tebeos, ¿no? Como un poco como Primavera para Madrid, pero de Magis, pero durante Franco, ¿no? Y bueno, es una cadena pues que estaba claro, ¿no? Que iba a suceder esto, ¿no? Iba a haber corrupción por medio, ¿no? Está claro. Comenta Molina, de hacer una adaptación cinematográfica, ¿qué director español te molaría que se encargara? Y David dice, decir español, apretando las paletas. Pues a mí es que la verdad me daría igual, con tal de que hicieran una y me dieran royalties, me parecería cojonudo. Pero bueno, por ejemplo, le pegaría más a Alex de la Iglesia, ¿no? Que es un poco el que hace cosas así. Ahora no se me ocurre otro que pudiera hacer cosas así como nosotros llegamos primero, ¿no? Vamos, que es el que tendría más capacidad para introducir cosas cachondas e idas de olla, que en alguna película suya ha habido alguna cosa también un poco como el cipote de Cipotov, pero bueno, en otro sentido. Tampoco voy a estar aquí crítica cinematográfica. Me da igual. Comenta David que dice que si es Alex de la Iglesia te pone un cura y una escopeta en la historia. Cuidado. Hombre, curas hay. Y curas y escopetas. Pero, pues sí, bueno, todos a hablarlo, ¿eh? A mí me parece todo bien. Que se mantenga viva la llama esta historia. El mensaje. No se pierda. ¿Alguna pregunta más? Que nos estamos ya aproximando al final de la sesión. En lo que se deciden, una pregunta para cada uno. ¿Cuáles son los próximos proyectos de Furilo? ¿Cuáles son los próximos lanzamientos de Outsider Comics? Bueno, yo estoy ahí, estamos trabajando, como he comentado, la compañía gráfica Palmeras y Puros, elaborando un número especial de nuestro fanzine, Palmeras y Puros Magazine, que va a ser un número extraordinario, va a ser un trampolín como el que fue Canarias para la misión, sobre los bares tiki en España.
bueno, España en general, pero sobre todo en España, estamos haciendo un número cojonudo, va a ser un antes y un después, un tema poco tratado en este país, que también tuvo su idiosincrasia en el asunto de los mares hawaianos, como todo, ¿no? Todo muta cuando llega a este país, incluso el coronavirus, me imagino, que habrá un coronavirus hispánico o algo así. Y bueno, estamos haciendo este número, que será el número 6. Y luego, pues bueno, lo que va cayendo, ¿no? Cuando les da la gana a los jueves encargarme algo, pues lo hacemos. Y cosillas para algún fanzine. Y luego, pues, diferentes proyectos como yo le hice una paja a Franco, que no sé cuándo se acabará ahora. Y ahí estamos. Juan. Sí, bueno, pues en Outsider estamos ahora con 3 TVOs en marcha. Uno es un TVito de viñetas cómicas de Juarma, que es una especie de guía así como de odio con humor. Es una especie de Mr. Wonderful, pues sería como un Mr. Hateful, pero sin buscarle ninguna comercialidad. Luego estamos preparando un libro de recopilación de cómics americanos de los años 40 y 50, de antes del Comic Code, tratando temas de drogas. Entonces, bueno, pues son cómics hechos por gente absolutamente desinformada y con afán de manipulación de la juventud o de amarillismo o tal. Entonces, pues rozan la comicidad, ¿no? Llegan ahí a una plantación de marihuana, eso es como Ficus benjamis, o sea, no tiene nada que ver ni la forma de la hoja de la planta, es bastante delirante. Entonces, son de una comicidad involuntaria bastante graciosos. Y estamos preparando otro cómic de Benjamín Marra, que es fanzines antiguos suyos recopilados. Hicimos uno que se tituló Sangre Americana, que también fue un éxito inesperado, porque bueno, tampoco era nada conocido aquí, no había publicado ni tan siquiera en Estados Unidos ningún libro. Y este es otro que se llamará Marraorama o algo así. Y bueno, pues compila mogollón de TVillos sueltos suyos muy dispares. Luego, con la parte de narrativa, estamos preparando la reedición de Mear Sangre de Dundum Pacheco, ese campeón de los pesos welter de los años 70 español, y es bestial, claro, es una autobiografía pues muy contundente. ¿Y qué más? Y el Necrocatalano-Micón, que es un libro de Valero San Martí que, bueno, pues dice, critica todas las costumbres catalanas, pero desde Cataluña. Él dice que es un larra de allí, ¿no? Que dice, yo no me meto con España porque España no tiene nada que ver conmigo, a mí me la suda, yo me meto con Cataluña porque yo soy catalán. Y entonces, claro, es un libro que yo creo que puede enervar tanto a unos como a otros, y entonces, pues puede ser muy de la casa, ¿no? El típico libro que dice, joder, ¿a quién se le ocurre plantarse aquí con esto? Y en esas andamos. Alguno más, pero bueno, ya más detrás, pues si no, esto. Ahí está la cosa. Aquí han entrado 2 comentarios y una última pregunta. Dice Iván, Grandes Juarma. David comenta, Outsider Cinematic Universe, por favor. Y luego han entrado pues las 2 últimas preguntas. Una de Molina, dice, ¿las jambas que dibujas te salen de memoria o te documentas con alguna foto de internet, catálogo o revista? Bueno, tengo una edad ya y un bagaje de visual que, claro, uno ha vivido épocas duras en esto de la autoestimulación, ¿no? Cuando era joven no había esta facilidad que tienen ahora los pollos de acceder a esos contenidos, ¿no? Entonces, a cualquier pequeña imagen se quedaba grabada en tu mente y bueno, se tira de eso fácilmente, ¿no? Puedo dibujar en memoria sin ningún problema. De hecho, a veces salen un poco exorbitantes, ¿no? Y hiperrealistas, entre comillas, ¿no? Pero bueno, no necesito modelos, ¿no? Yo me basto y me sobro. Aunque nunca están de más, Y la última pregunta de David. Carlos Pacheco hizo superhéroes españoles, pero no cuajó aquello porque, según algunos, no se reflejaba bien en el espejo nacional. Furilo, ¿ves a tus personajes más populares formando un power team como los Vengadores? Pues no me tira mucho el rollo de los superhéroes, porque, bueno, a ver, porque no me sale, ¿no? Ese rollo. No lo veo haciendo superhéroes de vestido, ¿no? Pero, a ver, al fin y al cabo,
coño, Roberto Buitrago es un superhéroe, joder. No hace falta ir vestido como un bobo para conseguir heroicidad, ¿no? Y tampoco me va ese rollo de hacer superhéroes con problemas humanos, ¿no? Porque al final es una excusa para hacer melodramas y olvidarse del humor y de la épica, en el fondo, ¿no? Problemas humanos, venga, un tío que vuela, venga ya, ¿sabes? No los veo. Pues con esto terminamos la sesión y termina la 10ª semana del cómic de La Laguna. Juan, Furilo, Juan, muchísimas gracias a los dos por estar aquí y les invito dentro de 12 meses a la 11ª semana del cómic de La Laguna para que me cuenten qué es lo que ha dado de sí su labor durante el año 2021, que espero sea un poquito menos interesante que 2020. Muy bien. Gracias. Allí veremos en directo y en carne mortal, no con estas cosas así tecnológicas. Ahí es verdad. Bueno, para que así sea. Pues con esto se cierra, como les digo, la 10ª semana del cómic de La Laguna, organizada por el Aula Cultural Radio Campus, la Asociación Nacional para el Desarrollo y la librería Lemus. Y nos volveremos a encontrar el último viernes de noviembre de 2021 con la conferencia inaugural, con la 11ª semana del cómic de La Laguna, en la que cumpliremos 10 añitos y ya veremos si será presencial, semipresencial, virtual, si seguiremos por aquí, quién sabe. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Luis. Furi, nos quedamos